Normalmente, al ser tan tarde en invierno, la gente usaba chaquetas gruesas para protegerse del frío, pero Izuku y su grupo de amigos simplemente se acurrucaron a su alrededor buscando el calor que irradiaba con su don. Todo empezó un fin de semana cuando Mina se quejó a gritos de estar aburrida y hambrienta, lo que convenció a Denki para que siguiera su ejemplo. Luego recurrieron a Anta. Para entonces, ya era demasiado tarde para cambiar de planes. El grupo original de amigos, con Uraraka y Tsuyu uniéndose, salió de los dormitorios y capeó el frío para comer algo rápido. Con casi la mitad de la clase, el grupo se dirigió con dificultad al restaurante de comida rápida más cercano. Mina no tardó mucho en darse cuenta de que su ilustre líder irradiaba calor tanto para Toru como para Tsuyu. Toru colgaba de su brazo como siempre y Tsuyu estaba cerca de él, croando contenta. Mina también quería entrar en calor y, discretamente, se acercó lo más posible a su espalda. A partir de ahí, todos se apiñaron alrededor de Izuku mientras caminaban. Como una manada de suricatas, entraron al restaurante arrastrando los pies. Pronto se separaron al sentir el calor del interior. Como hacía tanto frío, el restaurante estaba prácticamente vacío, para su deleite. Izuku mantuvo la sonrisa en el rostro mientras todos se separaban del abrazo grupal. Se sentía muy contento siendo el centro de la multitud, y aunque sabía que era por la calidez que irradiaba, se sentía bien estar cerca de todos a quienes consideraba familia. Tuvimos suerte de que el viento fuera suave, dijo Toru a su lado. Si no, no habría salido tan bien. Soltó una risita mientras se quitaba la bufanda y las orejeras. Mina se giró para encarar a la pandilla y señaló a Izuku. ¡No! Por suerte, tenemos nuestra estufa para calentarnos, dijo radiante. Izuku arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa irónica, pero no dijo nada mientras Santa salía en su defensa. Ese calefactor también es tu jefe. Ten respeto, dijo mientras se apoyaba en el hombro de Izuku con el codo. La diferencia de altura era perfecta para que se cerniera sobre él con indiferencia. Se apartó de golpe cuando Izuku le aplicó el equivalente a una descarga estática. Kyouka negó con la cabeza y se dispuso a pedir su comida rápida. Uraraka y Tsuyu se rieron entre dientes al unirse a Kyouka. Pronto, el resto de la pandilla se les unió y discutieron sobre qué pedir. Quiero un montón de papas fritas, pensó Mina mientras se daba golpecitos en la barbilla. ¿Puedo pedir una bandeja de papas fritas? Preguntó. Entonces no pido papas fritas, dijo Denki. En su lugar, pediré otra ración de nuggies. Asintió. Mina se volvió hacia él con una expresión ofendida. ¿Quién dijo que iba a compartir mi francés? Denki la miró con el ceño fruncido. Entonces no tendrás ninguno de mis cogollos, dijo amenazante, cruzándose de brazos. Mientras discutían sobre compartir la comida, el resto del grupo pidió pacíficamente y dejó que los más infantiles discutieran. Uno a uno, el grupo pidió y tomó sus números de pedido para esperar. Terminaron su trato con un apretón de manos y procedieron a pedir con firmeza. La pandilla encontró un sitio para sentarse todos juntos y no perdieron tiempo en disfrutar de sus comidas. Como dijo, Mina pidió una bandeja de papas fritas y una malteada. También le pidió unos nuggets de pollo a Denki mientras él comía las papas fritas, y las negociaciones llegaron a un acuerdo. Claro que el trato no incluía que el resto de la pandilla robara alguna papa frita de vez en cuando. La mayoría se esfumaron en una mano invisible mientras Mina apartaba la mirada. Dejaron escapar un suspiro de satisfacción al terminar su comida. Miraron hacia afuera mientras digerían la comida y vieron cómo caían algunos copos de nieve del cielo. Toru estaba bajo el brazo de Izuku, quien irradiaba calor constantemente para su comodidad y la de Tsuyu, sentada a su otro lado. El fin de semana llegó a su fin y la pandilla se reunió de nuevo alrededor de Izuku, quien irradiaba entusiasmo hacia sus amigos mientras esperaban afuera con sus disfraces. Para su sorpresa, Mt. Lady entró con Midnight detrás. Aizawa explicó su trabajo en la UA y su rol como profesora invitada. Mt. Lady explicó su función y cómo les ayudaría a mostrarles cómo comportarse durante una entrevista. Izuku frunció el labio ligeramente al oír que estarían trabajando en su publicidad. Toru le tomó la mano y la apretó para calmarlo. Él le sonrió con aprecio por ser capaz de ver su problema con la situación actual. Ella conocía su disgusto por el concurso de popularidad que era asunto de héroes, casi todos lo sabían. Todoroki fue el primero en llegar al estadio mientras Mt. Lady lo entrevistaba. Lamentablemente, era pésimo, pero continuaron. Ella le pidió que mostrara uno de sus movimientos estrella ante las cámaras y él accedió enviando un iceberg al cielo. Yo lo llamo muro de hielo que perfora el cielo, dijo Todoroki con calma.
Tras pedirle a la clase que mostrara sus super movimientos menos destructivos, continuaron. Tokoyami planteó un punto con el que Izuku estuvo de acuerdo. ¿Es buena idea mostrar nuestros poderes a todos? Le facilitaría a un villano competente descubrir una debilidad a partir de ello, agregó Izuku, y Tokoyami asintió en acuerdo con su declaración adicional. MT Lady respondió. Si bien es cierto, ser un héroe te hará destacar de una forma u otra. Ni siquiera el siempre esquivo Erasereat se esconde. Dijo con una sonrisa burlona al héroe gruñón. Pero demostrar lo que puedes hacer los hará más reconocibles, más fácil formar equipo con ellos y una presencia reconfortante para el público. ¿No deberían nuestras acciones tranquilizar al público en lugar de la cara que ponemos ante la cámara? Preguntó Izuku. MT Lady inclinó la cabeza ante la pregunta. Son ambas cosas. Si pones cara o no ante la cámara, es cosa tuya, pero sí, tus acciones hablan más que tus palabras, dijo mirando a Izuku. Asintió ante la respuesta. Aunque no le gustaba la parte pública de ser un héroe, apreciaba la habilidad de MT Lady para manejarla. Uno a uno, los miembros de la 1A intentaron ser entrevistados por MT Lady. Algunos tuvieron mejores resultados que otros. Cabe destacar que Bakugo era directo con sus respuestas y silencioso al responder a todo lo que el héroe le preguntaba. Incluso cuando ella lo insinuó, e Izuku esperaba verlo reaccionar bruscamente, no lo hizo. Fue surrealista ver a Bakugo así. Dejó de lado lo que pensaba de él y subió a la plataforma para su turno. Ahora, nuestra última entrevista. ¿Cómo deberíamos llamarte? MT Lady le acercó el micrófono a Izuku. Flujo. Dijo simplemente. Tarareó con interés al oír el nombre. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Es la abreviatura de fluctuación. Siempre haré que la energía a mi alrededor fluctúe, así que Flux. Dijo con poca convicción. MT Lady soltó una de esas risas falsas que se escuchan de un reportero y continuó. Bueno, ¿nos muestras una de esas energías fluctuantes? Izuku dudó en elegir qué mostrar. Todos sus supermovimientos eran destructivos y su dominio del vacío era difícil de ver. Optó por mostrar inmolación nuclear sin el núcleo para conservar la escasa energía. Creó una esfera de energía térmica pura. Ardió como el sol al manifestarse en su palma. La apuntó al cielo y abrió un pequeño agujero en la esfera para que la energía escapara. Un fuego líquido brotó del agujero mientras el área a su alrededor se calentaba. MT Lady retrocedió ante la demostración de poder. Cortó la liberación y absorbió la energía térmica que pudo. El aire hirviente se congeló y la zona se enfrió considerablemente mientras la escarcha cubría el suelo alrededor de los zapatos de Izuku. A eso lo llamo inmolación nuclear, pero sin lo nuclear, ya que no tenía mucho que usar, dijo Izuku mientras se rompía la escarcha acumulada en el cuerpo. Entonces no es inmolación nuclear, ¿verdad? Preguntó Denki en voz alta, como si fuera un provocador. Los ojos de Izuku se entrecerraron mientras su media máscara ocultaba su sonrisa al ser interrumpido por sus amigos. Supongo que no. MT Lady observó su cálida expresión por un momento antes de volverse hacia ella con una expresión inexpresiva. Las clases terminaron poco después. De vuelta en los dormitorios, Izuku se sentó a relajarse en los sofás. Solo notó el bullicio al mirar a su alrededor. La mayoría de sus compañeros estaban preparando las decoraciones a toda prisa. Solo entonces, al ver las decoraciones navideñas, se dio cuenta de que pronto sería Navidad. Sintió un sabor amargo al recordar las Navidades pasadas, solo, viendo películas y abriendo los regalos que le había dejado una madre a la que no veía desde hacía años. Como todo, empezó despacio, pero año tras año las fiestas perdían ese significado especial para él. Se sentía incómodo al ver a todos trabajando en la decoración y sin saber qué hacer. Incluso el siempre estoico Todoroki sabía lo que hacía. Podía imaginarse a su hermana o hermano obligándolo a ayudar. Izuku, incómodo, empezó a escabullirse hacia su habitación hasta que Anta le puso una tira de cinta adhesiva alrededor de la cintura y lo atrajo hacia sí. No te irás a ninguna parte. Dijo Anta sonriendo con un gorro de Papá Noel y un abrigo rojo. Gritó cuando lo acercaron más y luego, con la ayuda de Denki y Mina, lo obligaron a ponerse un abrigo rojo como el suyo. Relájate y quizás te encuentres bajo un muérdago con Toru, le susurró Mina al oído y rió. Sintió que se sonrojaba ante la insinuación justo cuando la chica en cuestión dobló la esquina con un sombrero y abrigo rojos, igual que los demás. Llevaba provisiones para la casa de jengibre con Kyouka. Al ver a Izuku con la mirada, sonrió radiante al verlo con el mismo abrigo que todos los demás y se unió a ellos. Uraraka y Tsuyu se unieron a ellos, con Eri entre los dos. Observaba las decoraciones con asombro. Izuku.
¿Por qué no me contaste sobre la Navidad? Dijo Eri corriendo hacia él y mirando a su alrededor. Izuku tartamudeó. Lo olvidé, lo siento. Pero veo que vas muy elegante. Rápidamente cambió de tema y explicó por qué lo había olvidado. Eri asintió vigorosamente. Sud dijo que podemos construir casitas de pan y luego ver películas navideñas en Navidad. Denki asintió mientras preparaba las casitas de jengibre. Bueno, podríamos hacer eso de todos modos. Los tapones de oídos de Kyouka lo apuñalaron y le envió una pequeña descarga eléctrica, haciéndola gritar y retroceder. Ja. Te dije que lo haría. Dijo, señalándola. Eso dolió. Dijo Kyouka frotándose los tapones de los oídos y mirándolo fijamente. Uraraka puso los ojos en blanco y se giró hacia Eri. Es una época del año fantástica. Les enseñaremos todo lo que podamos. Toru enganchó el brazo de Izuku y le dirigió una mirada inquisitiva antes de comprender su estado de ánimo. Luego, con una expresión triste, lo agarró con más fuerza. Está bien, estoy mejor ahora, dijo Izuku antes de que ella pudiera decir nada. Es mejor que cualquier Navidad que haya tenido en mucho tiempo. Le dio una palmadita tranquilizadora en el brazo con una sonrisa. Está bien, dijo simplemente y lo abrazó. El día continuó con la clase haciendo todas las cosas que hacían en Navidad. Izuku solo pudo seguirlo con Eri a su lado, desconcertado por la repentina festividad. Lo primero que hicieron fue construir casas de jengibre. Izuku solo lo había visto en películas y libros, así que copió lo que hacían los demás. No entendía qué relación tenía el jengibre con la Navidad, pero no preguntó. Su casa debería haberse parecido a la de la caja si no fuera porque Toru le daba mordiscos a su material de construcción cuando no miraba. Al final, parecía una choza con muy pocos arbustos y sin suficientes galletas de jengibre para albergar a sus hombres de jengibre. Espero que estés contento, Jin iba a sucumbir a los elementos por no tener un refugio adecuado, le espetó Izuku a su novia. Se tragó un bocado de lo que parecía ser pan de jengibre y respondió. Bueno, puede venir a mi casa. Hagamos esto. Tomó su choza de jengibre y la colocó en su terreno, mucho más bonito, de jengibre, y unió las dos estructuras para formar una sola. Listo. Ahora que he subvencionado tu propiedad, te exijo una renta de 3 gomitas al mes. ¿Te refieres a esas 3 gomitas que robaste de mi tierra? Preguntó Izuku con una sonrisa burlona. Ese era el impuesto a la propiedad, dijo Toru atiborrándose la cara con uno de los mencionados impuestos y sonriendo. Bastardo. Talío. Todos en la mesa se giraron hacia Denki y Anta, quienes se disparaban caramelos a sus respectivas fortalezas de jengibre para intentar destruirlas. Denki lanzó un caramelo con su don con tanta fuerza que atravesó la almena y golpeó a uno de los hombres de jengibre de Anta. Reginald, ¡no! Lamentó Anta al ver a su soldado caído. Entonces apuntó con su catapulta de bastón de caramelo y disparó. ¡Oh, oh! Se pasó de la fortaleza de Denki y alcanzó la impecable casa de jengibre de Uraraka. El disparo fue demasiado certero y los cimientos no eran lo suficientemente sólidos, ya que la casa se derrumbó bajo la cuidadosa mano de Uraraka. Todos se quedaron paralizados al ver su creación derrumbada. Le dirigió una mirada asesina a Anta. Él se desvaneció bajo la mirada mientras ella se levantaba. Apoyó la mano en la mesa y brilló rosa por un instante antes de tocar la casa de jengibre de Anta. Brilló morado oscuro y luego se derrumbó por su propio peso, aumentado, antes de que ella liberara su don. 23 vidas se perdieron hoy. 17 dejan viudas afligidas y 2 niños huérfanos, dijo Anta en voz baja mientras contemplaba su fortaleza derruida. Tomó un trozo de pan de jengibre y se lo comió. No te olvidaremos, dijo mientras comía, mientras Denki le palmeaba el hombro en señal de solidaridad. ¿Qué tal esto? Preguntó Eri. Su casa de jengibre se veía impecable comparada con las de los demás. Tsuyu le dio una palmadita en la cabeza. Maravilloso, graznó con una sonrisa. Más tarde ese día, la pandilla se reunió en la habitación de Izuku para ver películas navideñas antiguas con Eri pegada a la pantalla. Toru estaba bajo el brazo de Izuku, disfrutando de las fiestas por primera vez en mucho tiempo. Se hacía tarde, así que cuando terminó la película, llevó a Eri a su cama. Tras salir sigilosamente de su habitación con la ayuda de un sistema de absorción de sonido, pasó por la sala común para volver con su familia a su habitación. Todoroki lo miró y le indicó que se apartara para hablar. Mi padre te envió una invitación para que regresaras a hacer prácticas si te interesa. Pero creo que deberías saber que también le envió una invitación a Bakugo y la aceptó, dijo Todoroki con calma. Izuku frunció los labios, pensativo. Tenía que admitir que Endeavor tenía algunas cualidades que Fagun no tenía.
Pero le gustaba mucho más trabajar con él. Y luego estaba Katsuki, con quien tendría que trabajar. Aunque no creía que causaría problemas, simplemente no quería estar cerca de él más de lo necesario. Pero Fagun no liberaba energía térmica como si fuera a pasar de moda. Por no mencionar que Endeavor era un héroe de combate en una ciudad poblada y con tanta energía. El absorbedor asintió lentamente. De acuerdo, me uno a ti. Todoroki sonrió levemente y asintió. Le informaré a mi padre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Unos días después, Izuku se quedó nervioso junto a Tooru. ¿Estás seguro de que esto está bien? Izuku. No te voy a dejar solo mientras todos los demás regresan a casa con sus familias. Me ofrecí primero, pero los demás estaban igual de dispuestos a invitarte a sus casas si las cosas no salían bien por mi parte. Tooru lo regañó y lo sacó a rastras del andén con ectoplasma escoltándolos por seguridad. Izuku sintió un calor inmenso en el pecho, como nunca antes, al pensar en sus amigos haciendo fila para invitarlo a sus casas en Año Nuevo, solo para que no terminara solo. Se aclaró la garganta y se frotó los ojos ante la idea de estar solo. Tooru se detuvo y lo abrazó sin preguntar. Cuando se sintió más sereno, los dos continuaron calle abajo hasta llegar a una casa moderna. Tooru abrió la puerta sin llamar y saludó a Ectoplasma en agradecimiento. Izuku respiró hondo antes de seguir tímidamente a Tooru al interior de su casa. «Tooru», exclamó Nagai, la madre de la niña invisible, y abrazó a su hija con alegría. Tooru la abrazó con la misma fuerza y se giró para arrastrar a Izuku más adentro de la casa, más allá de la entrada. «Traje a Izuku, tal como dije». Nagai sonrió cálidamente y abrazó a Izuku, igual que hizo con su hija. «Bienvenidos, siéntanse como en casa. Me alegra mucho que puedan venir a pasar Año Nuevo con nosotros. No me imagino lo ocupados que deben estar con sus estudios y el entrenamiento», dijo sonriendo mientras los empujaba hacia la sala. Izuku se sintió nervioso ante la cálida bienvenida y, de repente, se sentó frente al padre de Tooru, quien estaba bajo un kotatsu, una mesa caliente cubierta con una manta. Tooru abrazó a su padre con la misma fuerza con la que había abrazado a su madre. Sintió una punzada de celos al ver a una familia tan unida, pero desechó ese pensamiento con saña. Makoto, el padre de Tooru, lo saludó con una sonrisa. «¿Cómo están?» Miró a los dos adolescentes. «No tengo que preocuparme por nietos inesperados, ¿verdad? Papá», exclamó Tooru y le dio una palmada en el brazo a su padre, avergonzada. El rostro de Izuku se encendió tanto como el de Tooru, según su cálculo, debido a toda la energía térmica que irradiaba. «¡No!», dijo rápidamente. Nagai rió suavemente y puso una bandeja de té y galletas para todos. Le dio un golpecito a su esposo en la cabeza al reunirse con ellos bajo la manta. «Déjalos tranquilos, estoy segura de que son responsables, ¿verdad?». Hizo una pausa a mitad de servir y los miró a ambos. Sonrió y continuó sirviéndote al ver la expresión en el rostro de Izuku y el ruido que hizo Tooru. Bien. Los dos adultos se burlaron de Izuku y Tooru un rato más y luego pasaron a hablar de cosas más mundanas, como la tienda de comestibles que estaban construyendo cerca de su casa o los chismes del vecindario. La familia incluía a Izuku en cada conversación y le pedía su opinión. Sintió una calidez que le llenaba el pecho, y no solo provenía de la mesa caliente en la que estaban sentados. Sintió que la parte que le faltaba de estar en una familia, que había extrañado durante tanto tiempo, encajaba al pasar tiempo con Tooru y sus padres. Sonreía cada vez más a medida que pasaba el día. Ni una sola vez mencionaron por qué Izuku pasaba el año nuevo con ellos en lugar de con su propia familia, y se sintió aliviado por la falta de preguntas. Se preguntó si Tooru les había contado de antemano algunos detalles de su pasado o simplemente les había dicho que no hicieran preguntas. De cualquier manera, estaba feliz. Nagai y Tooru echaron a Izuku de la cocina cuando se ofreció a ayudar a preparar la cena. No intentó resistirse y simplemente se sentó con Makoto en el sofá. Charlaron de política e Izuku dio su opinión, aunque sus habituales respuestas frías eran mucho más suaves que las que había dado antes en la UA. Cuando terminaron de cenar y todos estaban listos para acostarse después de dejar reposar la comida, Nagai habló sobre el arreglo para dormir. ¿Cómo quieren hacer esto? Al ver las miradas confundidas de los dos adolescentes, puso los ojos en blanco y resopló divertida. Con una sonrisa burlona, los miró a ambos. Llevan meses durmiendo bajo el mismo techo, ¿alguno de ustedes podría mirarme a los ojos y decirme que ninguno se coló en la cama del otro por la noche? El rostro de Izuku se sonrojó y apartó la mirada mientras Tooru chillaba suavemente. «No hemos hecho nada», exclamó en voz alta.
Nunca dije que lo hicieras, pero conozco a mi hija. Duerme como quieras, es todo lo que te digo, dijo sonriendo y le dio una palmadita a Makoto en el brazo mientras se dirigían a su habitación. Él protestó, pero su esposa lo hizo callar. Toru resopló y, tras un momento de silencio entre los dos, agarró el brazo de Izuku. Vamos, todavía no te he enseñado mi habitación. Lo miró y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa mientras el calor residual de su rostro se disipaba. La habitación de su casa estaba vacía. La habían trasladado a los dormitorios. Aún conservaba los muebles, pero casi toda la decoración había desaparecido. Los dos ya estaban en pijama y listos para dormir, así que Toru no tardó en llevar a Izuku a la cama. Ella se colocó frente a él y se acostó cómodamente después de que él la abrazara. Tarareó de satisfacción mientras Izuku reía suavemente y la abrazaba. La pequeña familia e Izuku se despertaron temprano a la mañana siguiente para visitar un santuario. Cuando las rarezas se volvieron más comunes, las visitas a los santuarios se volvieron menos comunes. Aún así, mucha gente estaba en el santuario al que llegaron, haciendo fila para presentar sus respetos. Toru arrastró a Izuku a los puestos para comprar bebidas calientes, aunque irradiaba suficiente calor como para protegerla del frío. Había un ambiente festivo y tranquilo mientras formaban fila con los padres de Hagakure. Llegó su hora e Izuku siguió las tradiciones, aunque era la primera vez que lo hacía. Conocía las tradiciones e inclinó la cabeza en oración. Ayúdame a mantener a salvo a mis seres queridos. Bienvenido de nuevo, Flux, y bienvenido Katsuki. Endeavor saludó a los dos estudiantes héroes. Había pasado un día desde que Izuku regresó a los dormitorios con Toru y estaba frente a Endeavor una vez más. Izuku observó la gran cicatriz en el rostro de Endeavor, causada por el gnomo que combatió con halcones. ¿Pareces animado?, preguntó vacilante. Su humor cambió y volvió a la normalidad. Solo los acepté porque Shoto me lo pidió. Habría preferido tener a Shoto solo. Bueno, ya están aquí, así que acéptalo, le espetó Shoto a su padre. Aunque fue grosero, no fue como antes del festival deportivo, cuando lo habría dicho con furia. Sí, sí. Despachó las preocupaciones de Shoto con un gesto. Katsuki permaneció en silencio todo el rato y Endeavor lo miró. Observó al rubio un momento antes de mirar a Izuku. Sus perfiles indican que hay una gran animosidad entre ustedes. ¿Será eso un problema? Izuku ni siquiera miró a Katsuki al responder. Sé cuándo ser profesional. Lo mismo digo, gruñó Katsuki. El héroe número 1 los miró un momento más antes de asentir. Muy bien, entonces vámonos, hizo una pausa mientras escuchaba por el auricular y luego echó a correr. Sigan el ritmo. Ordenó por encima del hombro. Izuku no necesitaba su uniforme de héroe para usar su don, así que no equipó nada como Katsuki o Todoroki mientras corrían tras Endeavor. El héroe número 1 parecía intentar escapar de los estudiantes, pero Izuku notó que tenía más prisa por llegar al lugar antes de que ocurriera algo. Para mantener el ritmo y aumentar sus reservas de energía, absorbió la gravedad en su área inmediata y lanzó ráfagas cinéticas concentradas para impulsarse tras Endeavor. Todavía hacía frío, así que liberó algo de energía térmica para reconfortarse mientras seguía al héroe. Endeavor mira a Izuku, pero vuelve a centrarse en el hombre en el cielo, no muy lejos. El vidrio de los edificios circundantes fue atraído hacia él y luego lanzado a las calles mientras divagaba sobre el fin de los tiempos como un lunático. Endeavor se movió para interceptar el ataque con un puño en llamas e Izuku se lanzó para atrapar al villano. Intentó entrar en un callejón, pero se desplomó inerte al llegar a su zona de influencia. Su resistencia se agotó hasta quedar inconsciente. Izuku detuvo su impulso tocando la pared del edificio y absorbiendo la energía cinética. Miró hacia el callejón y vio a Aux con otros vestidos de forma similar al villano. ¡Maldición! ¡Qué rápido eres! Aux elogió a Izuku con una sonrisa perezosa. Le dio un codazo al villano principal con la bota. ¿Qué hiciste? A mí también me gustaría saberlo. Endeavor se acercó a Izuku por detrás. Absorbí su energía, dijo Izuku con claridad cuando Katsuki llegó con Todoroki. Se despertará exhausto. Aux arqueó una ceja. ¿Y qué? ¿Ya tienes su resistencia? Izuku asintió. Muy útil para mantenerse despierto un día más o para recargar energías. Lo demostró enviándole un poco de resistencia a Aux. Se animó visiblemente y se estremeció. Madre mía, chico. Miró a Endeavor. Lo quiero, puede reemplazar mi café. Claro, lo seguiré bebiendo, pero maldita sea, es mucho más efectivo. Te daré lo que sea. Le suplicó al héroe número 1. Endeavor se cruzó de brazos.
Si necesitabas contactarme, podrías haberlo hecho sin problema, dijo. Izuku observaba en silencio mientras intentaba comprender qué pasaba entre ellos. Aux se encogió de hombros. Solo pasaba por aquí. La policía llegó en ese momento y empezó a separar a los villanos de Aux e Izuku. Él les contó lo que había hecho y ellos asintieron para informarles sobre el estado de Star Servant. ¿Sabes? Tokoyami me contó un poco sobre ti, le dijo Aux a Izuku. Dice que eres una persona muy sabia con un poder impresionante. ¿Qué te parece? Preguntó con curiosidad, inclinándose más cerca, como si pudiera leer mejor la mente de Izuku. Izuku lo miró a su vez. Me gusta la información y tengo información sobre muchas cosas y personas. Desde villanos hasta héroes y personas poderosas. ¿Esa información sirve de algo? Izuku se encogió de hombros y omitió la segunda parte de la pregunta de Auk. El héroe número 2 tarareó y se recostó. Posó con la mano en la barbilla y asintió. Me caes bien. Dime, ¿qué te parece? Sacó un libro de Metal Liberation Noir del bolsillo de su chaqueta. Tomó el libro y lo revisó antes de volver a mirar a Aux. Creo que la idea es buena, pero necesitaría muchas regulaciones para que funcionara. Las infraestructuras tendrían que acomodar incluso más de lo que tenemos. Carriles para la gente que va a toda velocidad, carreteras reforzadas para las transformaciones de los gigantes y su peso, una nueva fuerza policial entre los héroes y lo que tenemos ahora solo para seguir el ritmo de la gente que vuela o salta de un edificio a otro. Esos son solo los cambios en el transporte. ¿Qué hay de la idea de que la gente use sus dones para trabajar? Los trabajos se convertirán en algo valioso para quienes tengan el don adecuado, y quienes no lo obtengan serán expulsados. Si esto alguna vez se hiciera realidad, tendría que ser un cambio gradual a lo largo de décadas. La ideología de Destro no es mala, pero sus ideas se han distorsionado en los últimos años. Izuku interrumpió su conferencia y hojeó el libro para mirar a Aux. Aux volvió a inclinarse hacia adelante, interesado en lo que decía el joven. Continúa, ¿qué ha cambiado? Preguntó. El absorbedor notó que Endeavor, Katsuki y Shoto estaban cerca y escuchaban su conversación. Los apartó de su mente y volvió a centrarse en Aux. La nueva ideología de los seguidores de este libro piensa de forma más radical. Pasó de la libertad de usar peculiaridades como un derecho humano a una jerarquía de peculiaridades más fuertes a las más débiles. Un sistema de castas donde yo sería un joven maestro en el nivel superior mientras nosotros vigilábamos a las castas inferiores. Eso sin mencionar que cuando un joven maestro se vuelve demasiado fuerte para los grandes maestros y estos deciden que no les gusta la amenaza de que los jóvenes se vuelvan demasiado fuertes, mantenemos el statu quo. Entonces, poco a poco, nos deshacemos de esos maestros en ascenso. Y todo eso mientras ignoramos a los que no tienen peculiaridades, todos serán erradicados. Joven amo, ¿eh? Tienes una gran autoestima. Aux intentó bromear, pero por dentro estaba de acuerdo con todo lo que decía el joven. Izuku se encogió de hombros y le devolvió el libro. Soy el mejor de mi clase, tendría sentido. Aux tomó el libro, escribió algo en el interior y se lo devolvió. Para mi fan, dijo guiñándole un ojo y se acercó a hablar con Endeavor. Tomando el libro, miró dentro y vio el número de teléfono de Auk y una nota para contactarlo si alguna vez quería debatir o charlar. Izuku tarareó pensativo y vio a Aux sacar otro libro de la guerra de la Meta Libración y entregárselo a Endeavor. Este parecía más desgastado y tenía las páginas dobladas con notas adhesivas entre ellas. Observó todo con interés y guardó el libro en su maletín con su traje de héroe. Los tres estudiantes llegaron a la agencia poco después. Endeavor los dejó leyendo el libro mientras sus compañeros los saludaban. Izuku ya había conocido a la mayoría de los compañeros de Endeavor. Burning no tardó en saludarlo, abrazándolo de lado. ¿Es una sonrisa lo que veo? ¿Quién eres y qué has hecho con ese chico pensativo de antes? Burning lo pinchó y lo empujó con buen humor. Se detuvo y lo miró detenidamente antes de reír. Era esa chica invisible, ¿verdad? Dijo sonriendo. Izuku sonrió suavemente y asintió. En parte, sí. Burning soltó una carcajada. A ver si adivino, ella dio el primer paso. Al ver que Izuku no la miraba ni respondía, le dio una palmada en la espalda con otra carcajada. Entonces será mejor que tengas cuidado con los de su clase. Se tambaleó hacia adelante ante la bofetada, solo para ser atrapado por Shoto, quien sonrió levemente ante la interacción. Los otros compañeros conocían a Shoto y lo dejaron tranquilo mientras se presentaban a Katsuki. El rubio los saludó con un tono cortés, pero con respuestas breves. Lo llevaron a dar un paseo después de ponerse sus trajes de héroe.
Los otros dos se unieron al paseo de Katsuki a pesar de conocer la agencia de sobra. Una hora después, estaban comiendo un almuerzo ligero cuando Endeavor entró en la cafetería y se fijó en el trío. Se dirigió hacia ellos y anunció: los entrenaré personalmente a los tres. Shoto e Izuku lo miraron con los ojos entrecerrados. La última vez que fueron internos en Endeavor, Izuku apenas tuvo tiempo de combatir cuerpo a cuerpo con él, pero de repente quiere ser mentor de los tres por igual. Trabajó solo con Shoto la última vez y puso a Izuku en manos de Burning. Izuku habló primero. ¿Por qué no hacer lo mismo que la última vez, yendo yo con Burning? Tenía la sensación de que tenía que ver con el libro que Aux le había dado. ¿Quizás un mensaje oculto? Endeavor miró a Izuku un buen rato antes de decir: es mejor prepararse para lo peor. Katsuki frunció el ceño. ¿Qué implicaría lo peor? Los otros dos chicos asintieron ante su pregunta y miraron al hombre en llamas. No tienes que preocuparte por eso ahora. Nos vemos en el gimnasio. Dicho esto, se dio la vuelta y dejó al trío mirándose. Necesito releer ese libro, murmuró Izuku mientras se levantaba. Los otros dos lo siguieron poco después. El gimnasio estaba prácticamente igual que la última vez que Izuku fue. Algunas máquinas de ejercicio, pesas y una amplia zona para entrenamiento ligero. Se pregunta si el gran gimnasio donde Izuku y Endeavor entrenaban ya estaba arreglado. Debió de suponer que tardó un poco en arreglarse, ya que los pilares sostenían el techo del edificio y algo tan vital podría haber necesitado un trabajo delicado. Salió de sus cavilaciones cuando Endeavor se acercó a ellos. Empecemos contigo, dijo mirando a Izuku. ¿Qué quieres lograr estando aquí? Izuku tarareó un momento antes de decir: más energía siempre es buena, y liberas mucha energía térmica residual. Quiero dominar el vuelo, o casi dominarlo. ¿Qué método de vuelo usas? Preguntó Endeavor. Absorción de gravedad. ¿Puedes absorber la gravedad? Preguntó Endeavor con cierta sorpresa. Izuku asintió y demostró absorber la gravedad a su alrededor mientras flotaba. Cualquier energía con la que entre en contacto. La razón por la que tardó tanto en absorber la gravedad de Uraraka era porque tenía demasiadas energías que intentaba adaptar a su estilo de lucha y le preocupaban las consecuencias de absorber la gravedad de una zona, especialmente una zona comercial con muchos edificios. No quería derrumbar accidentalmente un edificio por el cambio de gravedad. Endeavor guardó silencio un momento mientras observaba cómo el área alrededor de Izuku comenzaba a flotar como si estuvieran en el espacio. ¿Qué hay de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil? ¿Las has absorbido? ¿Puedes? Pensó en el tremendo poder de eso solo. Izuku levantó la mano e hizo un gesto de regular. Debería poder si me dieran una buena muestra de energía. Pero no me parece buena idea por varias razones. En primer lugar, no puedo manipular las energías que absorbo. Entran y salen, eso es todo. Y un pequeño error con esas energías causaría una reacción en cadena masiva que quizá no podría contener. Por último, incluso si quisiera obtenerla, intentar aprender una energía tan increíblemente compleja junto con la gravedad me ralentizaría. Endeavor asintió mientras escuchaba. Mientras tanto, sus compañeros y los otros dos observaban cómo Izuku disparaba palabras rápidamente y el héroe número 1 entendía todo lo que decía. Bien, empezaremos a trabajar en eso. Quizás que Aux te ayude con el vuelo no sea mala idea. Se dirigió a Katsuki. ¿Qué deseas lograr mientras estés aquí? Katsuki se miró las manos y dijo: quiero tener más control sobre mi explosión. Puedo evitar daños colaterales con bastante facilidad, pero quiero que me den más. Terminó y miró al héroe número 1. Endeavor asintió. Bien, Shoto. Se giró hacia su hijo. Más fuego, dijo simplemente encogiéndose de hombros. Mi especialidad, resopló Endeavor. Endeavor les asignó a los tres pasantes la tarea o el objetivo de capturar a un villano antes que él. Les explicó que los héroes deben conocer su entorno en todo momento y estar listos para actuar en cualquier momento. Les planteó el reto de capturar a un villano antes que él, e Izuku lo logró en menos de una hora de patrulla. Claro, Endeavor contaba con la ventaja de la experiencia y la red de héroes en su oído, pero Izuku simplemente tenía esa fuerza bruta para adelantarse al héroe número 1 y absorber la resistencia de un villano que intentaba huir en motocicleta. Endeavor le hizo un gesto de asentimiento por la tarea exitosa, pero se sintió un poco amargado por haber completado su objetivo tan rápido. Era difícil competir con Izuku en velocidad cuando podía simplemente absorber la gravedad a su alrededor, estrellarse contra una pared sin sufrir lesiones ni daños, y luego usar esa energía cinética absorbida para disparar en la dirección correcta.
Continúan con la patrulla y siguen aprendiendo de Endeavor. Les explica cómo usar al máximo el poder de sus peculiaridades sin causar daños colaterales. La semana transcurre con el mismo proceso. Endeavor les proporciona experiencia práctica y los entrena en la agencia si lo necesitan. Izuku aprovechó la oportunidad de continuar su combate cuerpo a cuerpo con Endeavor, ya que había decaído en él desde su primera pasantía. Endeavor emitió un leve zumbido de fastidio mientras los cuatro caminaban por la calle. Su constante calor se sentía más a flor de piel desde que Flux se unió de nuevo a su agencia. Giró la cabeza lo justo para mirar por encima del hombro al pequeño peliverde, cuyos ojos no dejaban de moverse ni un segundo. ¿Siempre tienes que quitarme mi calor? La mirada de Izuku se posó en el hombre corpulento que lideraba la patrulla y luego continuó observando la zona. Se encogió de hombros como respuesta. Es energía libre, solo estoy reciclando. Salva el planeta y todo eso. Sus ojos se entrecerraron levemente. Shoto, un poco detrás de él, resopló ante la respuesta de Izuku, pero su rostro apenas se movió de su expresión neutral. Katsuki exhaló un pequeño bufido por la nariz para indicar su diversión ante la difícil situación de Endeavor. ¿No estás siempre absorbiendo energía térmica? Preguntó Shoto. Siempre estoy absorbiendo energía en general. Térmica ahora, luminosa después, sonora y cinética alrededor de mis pies, y electricidad de la estática del aire. Es mejor absorber la térmica cuando estoy en lo alto, ya que absorber toda la energía térmica allí arriba no me causará ningún daño y puedo absorber toda la que pueda alcanzar. Izuku miró hacia el cielo nublado e imaginó qué sucedería si absorbiera toda la energía térmica de una nube. Endeavor escuchó a Flux hablar mientras él también seguía observando la zona. ¿Cómo se puede discernir qué energía es cuál? La térmica y la cinética no son muy diferentes, ¿verdad? ¿Las moléculas vibran a distintas velocidades?, preguntó sin apartar la vista de la multitud. Son muy similares, pero mi don los separa en sus propios núcleos. Intenté usar uno para otro, pero no funcionó. No puedo manipular las energías, solo absorberlas y liberarlas. ¿Núcleos?, preguntó Katsuki. Como un cubo, murmuró Shoto. Izuku miró a sus dos compañeros por razones completamente distintas. Quería reírse de la analogía de su don con un cubo, pero respondió a regañadientes a Katsuki. Siento cómo las energías se acumulan en mi interior formando núcleos. Cada uno se siente diferente. La energía térmica necesita ser utilizada y está lista para expandirse. No se compara con la gravedad, que quiere comprimirse cada vez más. Eso no se compara con la energía del don, que es única por sí misma. Mostró un ejemplo sosteniendo una perla de la explosiva energía del don que obtuvo en sus primeras prácticas con Endeavor. Que yo sepa, cada uno es muy diferente. Mi mayor defecto es que no puedo controlar las energías. Como dijo Shoto, soy un cubo. Terminó con una sonrisa bajo la máscara. Endeavor resopla divertido ante la analogía. ¿Cómo va el control? ¿Todos?, preguntó al trío. Izuku ya sabía que el control de Katsuki era muy bueno y que solo necesitaba perfeccionarlo. Si bien le disgustaba a su compañero por lo que le hizo durante una década y por salirse con la suya, siempre notaba su mejora y sus técnicas. Con Izuku, los hábitos son difíciles de eliminar y su forma de tomar notas. Shoto, por otro lado, era pasable con el hielo, pero su control del fuego era comparablemente deficiente. Esto tenía sentido, ya que solo llevaba unos meses usando el fuego y aún se estaba acostumbrando a usar la parte de atrofia de su don. Izuku lo había ayudado dejando que Shoto se desahogara mientras absorbía la energía térmica sin preocuparse por daños colaterales, pero eso estaba, sobre todo, estirando el músculo que era su fuego. Endeavor les encargó a ambos que trabajaran en eso y aprendieran cuándo y dónde usar más potencia durante la patrulla. Le encargó la misma tarea a Izuku para que aprendiera cuándo usar más potencia. Con el paso de la semana, el trío aprendió cada vez más con la experiencia práctica en el campo. Burning saluda al trío tras su patrulla. Tras algunos codazos, les preguntó sobre la tarea que les encomendó Endeavor. Solo Flux lo ha logrado, respondió Shoto. ¿Qué? ¿Ya? Miró a Izuku y le sonrió mientras le rodeaba los hombros con el brazo. ¡Qué rápido trabajas!, dijo con más de una insinuación. Izuku apartó a Burning juguetonamente mientras ella se reía de sus orejas rosadas. Endeavor regresó con el trío y los miró. Lávense y cámbiense, cenaremos en mi casa. Más tarde ese día, Izuku caminó con los demás hacia la gran casa tradicional de los Todoroki. Aunque no le importaban mucho las casas tradicionales, la casa de Shoto parecía muy bonita y bien cuidada. Los recibió en la puerta la hermana de Shoto, Fuyumi.
Natsuo, el hermano mayor, se unió a ellos poco después de sentarse en el comedor. Por lo que Izuku pudo notar, Natsuo sentía un profundo resentimiento hacia su padre. Era evidente, pues lanzaba miradas fulminantes al héroe número 1 cuando este no miraba y guardaba silencio a su alrededor. Al principio de la comida, Izuku felicitó a Fuyumi por la comida para al menos conversar un rato, pero cuando ella le dio las gracias a Natsuo, la situación se tensó. Natsuo mencionó con amargura que la comida estaba en el extranjero y que en Endeavor podrían no servirle la comida a Shoto. Ese comentario les mostró a los dos, que no eran de la casa Todoroki, lo mala que estaba el agua, mientras se miraban de reojo. Aunque Izuku prácticamente odiaba a Katsuki por lo que le hizo, al menos tuvo algo de tacto al invitar a cenar y no dejar la ropa sucia tirada sobre la mesa. Por lo que Izuku pudo ver del rubio, pudo estar de acuerdo con sus pensamientos tácitos al respecto. Mientras Enji intenta disculparse con Natsuo por algo que ni Izuku ni Katsuki entendieron, el hermano mayor termina su cena abruptamente y le agradece a Fuyumi por la comida. Ella intenta llamarlo, pero con un último ataque a su padre por no poder sentarse a la misma mesa, se marcha. Terminaron de cenar con la tensión baja y charlando tranquilamente. Cuando todos terminaron de comer, Enji tomó un plato y los dejó limpiar. Mientras Izuku y Katsuki lavaban los platos uno al lado del otro, empezaron a escuchar la conversación entre los dos hermanos restantes sobre su padre, solo para decir que él seguía teniendo sentimientos encontrados. Izuku no pudo evitar escuchar la conversación y, al girar la cabeza, Katsuki también. Los dos terminaron de fregar los platos y se unieron a los Todoroki para limpiar la mesa. ¿Qué te parece, Midoriya? Le preguntó finalmente Shoto. Izuku se sobresaltó un poco al oír la pregunta y miró a ambos hermanos. Debería ser el último en preguntar sobre familia y rencores. Apenas me estoy adaptando a una familia más o menos normal con Tohru y los demás. Le hizo un gesto a Katsuki, que parecía confundido, sobre rencores. ¿A qué te refieres con familia? Preguntó Katsuki. ¿Te refieres a tu padre irresponsable? El chico de pelo verde se detuvo y miró a Katsuki un buen rato, intentando leerle la mente. No lo sabes. Lo dijo más como una afirmación que como una pregunta. Inko dejó de ser madre hace mucho tiempo. Volvió a limpiar mientras hablaba. No sé qué sabe Mitsuki, pero Inko no me ha hablado en años y yo no la he visto en meses. Pagó el apartamento durante los 3 años siguientes y dejó una nota de despedida. Sabía que Inko y Mitsuki habían sido mejores amigos antes de que nacieran Izuku y Katsuki, e incluso después de que le diagnosticaran que no tenía ningún don, Mitsuki siempre había sido amable con él cuando se veían. ¿Qué? Preguntó Katsuki, sorprendido por lo que había oído. No sé si fue la vergüenza de tener un hijo sin peculiaridades y que de repente desarrollara una poderosa peculiaridad, sabiendo que la relación que teníamos se había acabado, o algo más, pero lo que sea que haya sido la llevó a dejarme para siempre. Katsuki guardó silencio un buen rato antes de decir, mamá no ha sabido nada de ella en meses. Se fue antes de que terminaran las primeras prácticas. Eso sería hace unos meses. Dicho esto, la habitación quedó en silencio hasta que Shoto lo interrumpió. Parece que eres el único que tiene una familia normal, Bakugo. Katsuki solo pudo resoplar en respuesta. El trío se preparaba para irse y Fuyumi agradeció a Izuku por ser amigo de Shoto. Él solo pudo darle algunas palabras al respecto, ya que eran amigos, como mucho, pero no lo dijo. Enji salió pronto y se preparó para llevar al trío a los dormitorios. Tras agradecerle a Fuyumi por la comida, los 4 subieron al coche que los esperaba. Los 3 iban apretados en la parte trasera, mientras Enji ocupaba el asiento del copiloto con un chofer al volante. ¿Qué demonios? Exclamó el chofer mientras hacía un brusco giro para evitar atropellar a un villano que tenía a Natsuo como rehén. Endeavor no tardó en salir del vehículo con las llamas encendidas y enfrentarse al villano que retenía a Natsuo. Endeavor intenta evitar que el villano lastime a su hijo, pero flaquea al ver a Natsuo en el fuego cruzado. Para entonces, Izuku y los otros 2 se unieron a la lucha para salvar al hermano mayor de los Todoroki. Shoto tomó la iniciativa lanzando llamas a las líneas de la carretera que controlaba el villano, mientras que Katsuki se propulsó hacia Natsuo y lo separó del villano. Al ver escapar a su rehén, el villano comenzó a lanzar autos por los aires para obligar a Endeavor a usar fuerza letal contra él, tal como deseaba. Izuku se encargó de los autos y de las víctimas dentro de ellos, absorbiendo la gravedad y la energía cinética de cada vehículo antes de depositarlos rápidamente en la carretera. Su vuelo aún estaba en desarrollo, pero fue de gran ayuda en la tarea.
Shoto asestó un puñetazo de fuego en la cabeza del villano y lo sometió mientras Endeavor revisaba a su hijo. Izuku dejó que el drama se desarrollara mientras revisaba las ruedas de los coches que había hecho flotar. Se alegró de verlos a todos sanos y salvos. Solo uno vomitó al abrir la puerta del coche por las náuseas de haber sido lanzado y haber perdido la gravedad que lo sujetaba al suelo. Izuku los ayudó dándoles palmaditas en la espalda. No tardó mucho en aparecer la policía y llevarse al villano. Izuku observaba desde lejos mientras Endeavor hablaba con su hijo mayor. No le importaba escuchar, pues suponía que tenía que ver con los problemas familiares. No tenía ningún interés en meterse en eso, pero si Shoto necesitaba la ayuda de un amigo, lo haría. Tras la emoción, Izuku y los otros dos finalmente fueron llevados a los dormitorios. Sus prácticas en Endeavor continuarían al empezar las clases, 4 días a la semana. Los tres se separaron para hacer sus cosas. Izuku no era la excepción mientras buscaba a su familia con la mirada. Frunció los labios ligeramente al no verlos en su sitio habitual en la sala común. Se encogió de hombros y se dirigió a su habitación a dejar sus cosas. Al acercarse a la habitación, sintió a varias personas dentro. Con una sonrisa, abrió la puerta y vio a casi todos sus amigos desparramados en su habitación. Tohru y Mina estaban en su cama, mientras que Denki y Anta usaban un gran puff en el suelo. Kyouka estaba sentada contra el marco de la cama de Izuku con su teléfono en el regazo. Los únicos que faltaban eran Uraraka y Tsuyu, quienes probablemente regresaban de sus prácticas. «Hola». Lo saludó Mina desde la cama. Se giró para mirarlo de frente y le sonrió. Izuku los miró a todos con una ceja enarcada. «¿Desde cuándo tienen llaves de mi habitación?» Todos se miraron y se encogieron de hombros al unísono. «Como una semana después de mudarnos», dijo Denki mientras se hurgaba la oreja. Sacó el dedo y sopló para quitarse todo lo que había recogido. Kyouka miró a Denki con disgusto ante la exhibición. Fue idea de Tohru. Bueno, necesitábamos un lugar para pasar el rato, así que elegí esto, dijo Tohru sentándose en cruz en su cama. Izuku vio su sonrisa y se encogió de hombros. No me importa, pero ¿por qué mi habitación? Entró y dejó su traje de héroe en el armario. ¿Por qué no tus habitaciones? El tuyo es el más grande, dijo Mina inmediatamente. Izuku la miró con indiferencia. Son todas del mismo tamaño. Solo obtuvo una sonrisa como respuesta, así que se encogió de hombros y se unió a Tohru en su cama. Se sentaron uno al lado del otro y empezaron a charlar sobre sus prácticas. Tohru, Mina y Aoyama consiguieron unas prácticas con el héroe número 9, Yoro y Musa. Tohru estaba especialmente emocionada de seguir trabajando en su manipulación de la luz y usarla como láseres. Kyouka se unió a Shoji para trabajar con Gan Orca en sus técnicas de búsqueda. Izuku sonrió y elogió sus decisiones. ¿Y ustedes dos? Preguntó Izuku a los dos que estaban en el puff. Monte señora. Dijeron al unísono. Izuku ladeó la cabeza pensativo. ¿Por qué ella? Denki se sacudió el pelo con dramatismo. A diferencia de ustedes, no tenemos el lujo de elegir a un líder de alto rango. Aceptamos con gusto la invitación de Mineta para trabajar con él. Además, Mineta dijo que trabajar con ella fue bastante relajado, agregó Anta. Eso también. Denki asintió. Llamaron a la puerta de Izuku y Uraraka y Tsu se asomaron antes de entrar con una sonrisa. Llevaban un puff y una almohada. Los recibieron con alegría y se unieron a la conversación. Izuku se recostó en su cama y sonrió satisfecho ante el ambiente que crearon. Tohru se apoyó en su hombro y le tomó la mano, feliz de verlo feliz. Al día siguiente, en los estudios de héroes, se reunieron para mostrarles lo que habían estado haciendo. Izuku observaba con interés mientras tomaba notas sobre algunos de sus compañeros de clase que habían inventado con sus peculiaridades. Aunque nada revolucionario, seguía siendo muy interesante para un aficionado a las peculiaridades. Mina mostró su supermovimiento a Sidman y se comparó con el supermovimiento irrompible de Kirishima por sus similitudes. Kirishima se alegró de ver la imitación. Por su parte, Kirishima presumió de usar su supermovimiento irrompible en ciertas partes de su cuerpo con gran efecto. Tohru, por su parte, disparaba láseres con la ayuda de Aoyama y los redirigía con facilidad. Incluso se quitó el guante para disparar láseres desde las yemas de los dedos en 5 direcciones diferentes. Estaba especialmente orgullosa de ese movimiento. Mientras tanto, seguía ocultando su capacidad de hacerse visible para casi todo el mundo. Quería mantenerlo en secreto. Por supuesto, sus amigos más cercanos lo sabían y lo vieron. Mina estaba especialmente feliz de tomarse cientos de fotos con ella. Llegó el turno de Uraraka y mostró un aumento de poder inesperado para la mayoría.
Mientras exhibía sus movimientos habituales, como hacer flotar a los robots atacantes, se movió para mostrar su nuevo supermovimiento, bombardeo cinético. Flotó hacia los robots flotantes y los usó como proyectiles, eliminando la gravedad absorbida de todo lo que flotaba. El efecto fue un robot a 20 metros de altura, que se desplomó con la masa de docenas de robots e impactó al robot en pie. Ambos fueron aniquilados por la masa. Dios mío. Joven Uraraka, eso fue maravilloso. Olmig la elogió con una sonrisa radiante. Uraraka se sonrojó ante el elogio y lo aceptó con alegría. Le dedicó a Izuku una sonrisa de agradecimiento, pues con su ayuda podía empujar la masa hacia otros objetos. Finalmente, llegó el turno de Izuku. Se dirigió a la zona de inicio y comenzó absorbiendo la gravedad en su área inmediata. Todos observaron cómo su cabello y los escombros más pequeños comenzaron a flotar a su alrededor mientras se elevaba del suelo. Entonces, con un crujido de energía cinética, se lanzó hacia el robot. Cubrió su brazo con intensa energía térmica y lo cortó por la mitad mientras se dirigía hacia el siguiente robot. El robot derretido se solidificó al absorber la energía térmica tras él. Con cada giro y movimiento, una descarga de energía cinética lo impulsaba en la dirección deseada. Si bien la energía térmica habría sido útil para vuelos largos, las explosiones cinéticas le proporcionaban gran movilidad en condiciones difíciles. Al principio, cuando estaba aprendiendo a volar, las paradas y giros repentinos lo desorientaban, pero lo solucionó simplemente absorbiendo su energía cinética y evitando que sus órganos internos se desintegraran bajo la intensa fuerza G a la que se sometía. Izuku se movía de un robot a otro con ráfagas de energía cinética y los destruía rápidamente usando todo su arsenal energético. Con el último robot por delante, decidió usar la gravedad para comprimir la energía que quería comprimir todo a su alrededor. Con una perla de energía púrpura que parecía densa incluso para quienes no podían percibir las energías, Izuku hizo lo mismo que él no hizo con las perlas térmicas que creó y abrió una pequeña parte para que se liberara. El área que apuntaba frente a él se estrelló contra la tierra violentamente. El metal que componía el robot se convirtió en un panqueque plano. La tierra se quebró bajo la repentina gravedad que la comprimió hasta convertirla en roca. Con un zumbido de satisfacción, Izuku se giró hacia sus compañeros de clase. Su familia lo animó como si fuera un evento deportivo y sintió un calor que le llenaba el pecho. Izuku rió despreocupadamente en su dormitorio con su familia mientras Kyoka reprendía a Denki por sorprenderla en su presentación. Denki intentaba mostrar un aura impactante que copió de Izuku, pero gracias a las leyes del universo, la electricidad saltó a los conectores de Kyoka, por lo que ella golpeó a su amiga. No es mi culpa. Gritó Denki mientras se escondía bajo un puff. Agitó el brazo en dirección a Kyoka. El metal conduce. El metal conduce. Kyoka, por su parte, intentaba alcanzar a Denki con el pelo en todas direcciones debido a la estática que aún flotaba en el aire. Te voy a meter este pie por el culo. Le dio una patada al puff, que se rompió. A cámara lenta, todos observaron entre risas cómo el puff se abría y soltaba su desordenado contenido sobre todos. Perlas blancas de espuma salieron disparadas por el aire tras la patada de Kyoka, y Denki se escondió bajo la lona que contenía el desastre que se extendió por la habitación de Izuku. Denki se asomó desde su escondite bajo los restos del puff. ¡Ay! ¡Mi puff! ¡Qué bien, Kyo! Levantó la vista del desgarro del puff y vio a todos sus amigos cubiertos de bolitas de espuma. Se echó a reír a carcajadas. Todos en la habitación, excepto Denki, estaban cubiertos de la espuma que se pegaba a todo. Tsu se raspaba la sustancia de la lengua mientras Uraraka intentaba cepillarse el pelo con las manos para quitarse las cuentas entrelazadas. Ni siquiera Izuku estaba a salvo de las cuentas, que se le pegaban a la cara y al pelo al otro lado de la habitación. Están en mis dispensadores de cinta. Gritó Anta mientras se quitaba la cinta de los brazos en un inútil intento de limpiarla de la espuma. ¿Por qué se me pegan en los cuernos? Gimió Mina mientras intentaba limpiarse la espuma, pero seguían rodando por su mano y se le pegaban. Y en el pelo. Denki. Deja de reírte. Tsuyu logró pronunciar la última palabra y luego habló. Creo que es por el aura impactante de antes. La estática persistente tenía que ir a alguna parte, y nosotros éramos la mejor opción. Izuku seguía sonriendo mientras ayudaba a Toru a quitarse la espuma pegada a la cara y el pelo. No te equivocas, Tsu. Entonces absorbí la estática. Gritó Uraraka mientras se quitaba un puñado de espuma del pelo, solo para que más la reemplazara.
Toru intentó hablar, pero se le quedaron algunas en la boca y trató de escupirlas haciendo una frambuesa. Sin darse cuenta, giró la cabeza hacia un lado y un poco de saliva cubrió la cara de Izuku. Lo siento mucho. Se limpió la cara de Izuku con las manos, pero solo consiguió mancharla aún más. Lo siento. Lo estoy empeorando. Denki. Todo esto es culpa tuya. Izuku se rió ante la infortunio de la situación y se concentró en la estática del aire que se cernía sobre su familia. La apartó con cuidado, y la espuma que se les pegaba lo siguió un poco hasta que cayó del aire. Se oyeron algunos gritos de descargas estáticas, pero no les prestó atención. Entonces, le arrancó la estática a Toru, y toda la espuma se desprendió. A partir de ahí, todos colaboraron para limpiar el desastre de la habitación de Izuku. Les llevó un rato, pero lograron juntar casi toda la espuma y meterla en la bolsa rota. Con un poco de cinta adhesiva de anta, sellaron el puff, pero ya no era igual que antes. Está caído, se quejó Denki. Eso es lo que ella dijo, respondió Tsuyu inmediatamente. Ja. Anta soltó una carcajada. Tsu. Dijeron las tres chicas con reproche. ¡Qué bien! Mina, la única chica que se rió con Tsu. Chocó los cinco por ello, y Tsu esbozó una sonrisa burlona. El grupo, tan unido, se relajó en la sala después de aquel lío. Denki rompió primero el silencio. ¿Qué crees que planean hacer con la supuesta reunión de todos los del UNOA para sus estudios? ¿Te refieres a lo que anunciaron Nezu y Aizawa? Sí, eso suena interesante. No puede ser para entrenar. Si no, lo haríamos aquí. Anta frunció el ceño, pensativo. Izuku asintió con Anta. Estoy de acuerdo, creo que es algo más grande. Tengo la sensación de que algo se está gestando. Es como un séptimo sentido. Se mordió el labio inferior mientras pensaba. ¿Te refieres al sexto? Señaló Uraraka. El sentido de Don es mi sexto, respondió Izuku. Bueno, técnicamente, todos tenemos más de 5 sentidos. Como la temperatura, el movimiento y el tiempo, añadió Tsuyu. ¿Cómo puede el tiempo ser un sentido? Preguntó Denki. Puedes sentir el paso del tiempo, así que el sentido del tiempo. Kyouka hizo un reloj en el aire con sus audífonos y señaló el paso de un segundo en el reloj en el aire. ¿Pero eso no se aprende? No aprendemos a saborear ni a oír. Simplemente lo hacemos, argumentó Mina. Oh, ¿cómo es que si nunca hubiéramos conocido el concepto del tiempo, no lo sentiríamos? Preguntó Toru. No, eso no tiene sentido. Aunque un niño nunca supiera que son un reloj ni los segundos, sabría que el tiempo pasa. Izuku hizo una pausa. Como si un niño se criara en un hogar subterráneo donde no conociera los ciclos del sol y la luna, sabría que el tiempo pasa. Esa es una imagen oscura. Tsu miró a Izuku. El niño metafórico tiene todas sus necesidades cubiertas y es feliz. Izuku puso los ojos en blanco e intentó apaciguar a Tsu. ¿El niño metafórico envejece? Preguntó Denki. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Claro que el niño crecería. Kyouka lo miró con incredulidad. Entonces el niño sentiría el tiempo porque vería cómo cambia su cuerpo. Argumentó Denki. Entonces, si el niño tuviera una peculiaridad relacionada con la edad, ¿no tendría sentido del tiempo? Intentó razonar Anta. No lo creo. Se aburrirían y sentirían pasar los momentos mientras miran fijamente una pared o algo así. Aunque no envejecieran, lo sentirían pasar. Mina negó con la cabeza. ¿Mirar la pared? ¿Eso hacías cuando te aburrías? Le sonrió Kyouka a su amiga. Me gustaba trastear con aparatos eléctricos cuando me aburría. Papá tenía un montón de cosas con las que trastear, dijo Denki. Espera. Nos desviamos del tema. ¿De qué estábamos hablando? Uraraka evitó que la conversación se desviara. Cierto. Izuku chasqueó los dedos. Estábamos hablando de algo que va a pasar y de que todos nos reuniremos para estudiar y trabajar en unos días. Bien. Deja de desviar la conversación, Denki. Anta le lanzó una mirada burlona a su mejor amigo. Denki lo miró con una expresión de traición. Justo antes de abrir la boca para decir algo, Toru se echó atrás. ¿Qué crees que está pasando? Denki hizo un puchero y miró a la pared con desaliento. A nadie le importa lo que piense Denki, dijo, abrazando sus rodillas contra el pecho y dibujando círculos en la pared con el dedo. Mina le dio una palmadita en la espalda en señal de solidaridad y con un toque de burla. Izuku sonrió con sorna ante la escena. Creo que va a ser una operación importante. Su sonrisa se desvaneció un poco. Al principio de mi programa de estudio y trabajo, Aux habló con Endeavor sobre algo, y creo que eso motivó a Endeavor a intensificar nuestro entrenamiento.
Nos exigió más que la primera vez que estuve con él después del festival deportivo. Anta tarareó pensativo. ¿Alguna idea de lo que dijo Aux? Izuku asintió. Tenía que ver con que nos preguntó si conocíamos el libro de Destro y su ideología. Absorbió su gravedad, y para todos los demás, parecía que volaba con precisión. En realidad, usaba una cantidad minúscula de energía cinética en ráfagas para moverse. Flotó hacia sus estanterías y agarró un libro. Regresó a su lugar junto a Toru y levantó el libro. He oído hablar de ese. La ideología de Destro era muy radical, por lo que recuerdo, Grasnotsuyu en voz baja. Mina entrecerró los ojos al ver la portada del libro. ¿Podrías explicarnos esto a los menos letrados? Es bastante simple. Destro quería un mundo donde las peculiaridades, o metahabilidades, se usaran libremente y no se rechazaran a diario como ocurre hoy. Creía que las peculiaridades eran parte de nosotros y no debían ser criminalizadas por usarlas en público. Hoy en día, el término se ha distorsionado cada vez más, hasta el punto de etiquetarlas como villanas o incluso terroristas. La idea de usar peculiaridades libremente es la misma, pero con la salvedad de que habría una jerarquía. El fuerte manda y el débil obedece. Izuku dio una conferencia y le entregó su copia del libro a Uraraka, quien quería hojearlo. Todos guardaron silencio un buen rato para asimilar sus palabras. ¿Y creen que esto tiene algo que ver con que todos se reúnan para trabajar y estudiar? Preguntó Denki en silencio. Izuku se encogió de hombros. Es lo único que se me ocurre. No he encontrado ninguna pista en los sitios web que frecuento. Endeavor ha estado en silencio en todos los frentes, y no he visto a Aux desde entonces. Terminó con un suspiro. ¿Tienes su número de teléfono? Puedes preguntarle. Uraraka abrió el libro por la primera página para ver el nombre y el número de teléfono firmados por Aux. El absorbedor negó con la cabeza. No confío en él. Cierto, fue criado por el HPSC y probablemente esté fastidiado hasta el fin del mundo. Mina se mordió el labio, pensativa. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Uraraka los miró a todos, sorprendido. Denki chasqueó el dedo y la señaló. Cierto. No estabas aquí para esa revelación. Creo que tú y Tsu estaban con Ryukyu en ese momento. No, fue cuando fueron de compras juntas. Uraraka no quería ir sola, así que Tsu la acompañó. Ustedes tres regresaron justo cuando se fueron. Anta señaló a Kyouka, Mina y Toru. Claro. Tsu regresó con ese impermeable tan mono con las ranitas chibi, exclamó Toru. Me gusta ese abrigo. Tsu sonrió. Fuera de pista. Kyouka les recordó a todos. Así que, sí. Aux fue básicamente acogido por el HPSC cuando era joven y preparado para ser su próxima Lady Nagant, o espía, o lo que sea, explicó Mina a las dos chicas, sin que nadie se enterara. Uraraka negó con la cabeza, incrédula ante lo que oía. Creía completamente en las afirmaciones de Izuku, pues había leído parte de su investigación y lo minuciosamente detalladas que eran sus notas, así que si Izuku decía haber encontrado pruebas de lo que Mina decía, no lo dudaba. Sugras no e inclinó la cabeza pensativa. Tiene sentido. Aux siempre me ha tratado mal. Bueno, eso es porque él es un ave de presa, y tú, Denki señaló todo el cuerpo de Tsu. La chica en cuestión entrecerró los ojos ante la broma de Denki. Eso sí que es racista, dijo Anta señalando a Denki. Mina negó con la cabeza. No mencionó la raza. ¿Rana y pájaro? Replicó Anta. Esas son especies, idiota. Kyouka le puso cara de incredulidad. Entonces es especismo, señaló Uraraka. Se giró hacia Denki y le hizo una mueca. Especie. Izuku negó con la cabeza, desconcertado por la conversación, que se desviaba constantemente del tema. Toru rió disimuladamente junto a él en la cama y se inclinó hacia él. Disfrutaba del tiempo en su habitación con ellos y de su conversación insulsa. Era como una brisa fresca comparado con el estrés de tener que lidiar con todo fuera de su habitación. Escuchó a la gente a la que consideraba familia reprender a Denki por ser intolerante con los anfibios. ¿Cómo te atreves? Que sepas que ya he atrapado bastantes ranas. Argumentó Denki con fingida indignación. Uraraka jadeó y jaló la cabeza de Tsu hacia su pecho para cubrirle los oídos. ¿Estás amenazando con atrapar a Tsu? Tú también eres una pervertida. Pervertido, dijo Kyouka con disgusto. Pervertido, Anta se cruzó de brazos y apartó la mirada de su mejor amigo. No soy un pervertido. Gritó Denki. Eso es como decir que el agua no moja, dijo Mina con desdén, y luego se confundió cuando algunos la miraron con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué demonios quieres decir con que el agua no moja? Le dijo Kyouka a Mina. Es agua.
Sí, pero el agua no moja, argumentó Denki al lado de Mina. ¿Cómo puedes decir algo tan absurdo como que el agua no moja? Kyouka frunció el ceño al tener que decir algo así. El agua es algo que moja otras cosas. La propiedad en sí misma no puede darse su propia propiedad. Mina se cruzó de brazos y frunció el ceño. Uraraka habló con vacilación. Tiene razón, Kyo. ¿Te pondrás de su lado? Anta miró al usuario de gravedad con incredulidad. Sí, voy a ponerme del lado de la lógica, dijo Uraraka como si fuera obvio. Joder, ¿te refieres a la lógica? Ustedes son los idiotas que dicen que el agua no moja. Kyouka se inclinó hacia adelante en su asiento como si estuviera lista para atacar al siguiente que dijera tonterías. Pero el agua no es mojada, siguió argumentando Denki. Kyouka le lanzó un ataque venenoso a Denki y luego a Uraraka, quien se unió a la lógica de Mina. Malditos paganos. El agua se toca a sí misma todo el tiempo. Por lo tanto, el agua está mojada. El agua no moja, moja otras cosas, respondió Mina. Kyouka negó con la cabeza y la sostuvo como si estuviera a punto de estallar. Eso es como decir que el jabón no limpia solo. No es así. Gritó Denki. Hace que otras cosas queden limpias. Dios mío, ya no puedo. Anta se frotó la frente. Kyouka señaló a Mina. Tu lógica se basa en que este objeto físico no es un objeto físico que toque otros objetos. Por lo tanto. Estúpida. Gruñó. Básicamente estás diciendo que la tierra está sucia porque cuando le pones algo que no sea tierra, se ensucia. La tierra no está sucia y el agua no moja, respondió Mina con un gruñido. No estás mojada. Kyouka disparó automáticamente y se sonrojó levemente, pero se concentró en la discusión. Si la cosa se toca a sí misma, tiene esa propiedad. Estoy hablando otro idioma, carajo. Tiene que ser algo más. Gritó Mina. ¿Por qué? Gritó Kyouka. Porque no puede fabricarse a sí mismo, añadió Uraraka. Señor, ayúdanos, murmuró Tsu. ¿De verdad creen que el agua no moja? Kyouka se recostó y los miró con los brazos cruzados. ¿Sí? Dijeron Uraraka, Denki y Mina con determinación. Kyouka los miró a los tres. Ya terminé. Ya terminé. Levantó las manos y se levantó para irse. ¿A dónde vas? Le gritó Mina. No obtuvo respuesta. Vuelve aquí y lucha contra mí. También se levantó y siguió a Kyouka. Todos, excepto Izuku y Toru, corrieron tras Kyouka y Mina. Izuku se cubría la cara con las manos por la discusión que había ocurrido en su habitación, y Toru contenía la risa que se le había estado acumulando. La soltó con una carcajada aguda. Rió tan fuerte que las lágrimas le corrieron por la cara y se agarró el estómago. Se levantó, jaló a Izuku y los siguió. No puedo perderme lo que sea que esté por suceder. Toru sollozó entre risas. Izuku se dio por vencido tras las primeras palabras de la discusión y no comprendía a ninguno de los dos bandos. No sabía qué lado elegir, así que se mantuvo neutral y esperó que no le pidieran su opinión como solían hacer para desempatar. Sinceramente, creía que ambos bandos tenían argumentos válidos, pero no quería expresarlos porque entonces los gritos se intensificarían como las múltiples veces anteriores cuando estallaba una discusión por tonterías como la de hace un momento. La última vez, empezó con Mina diciendo que una película era mejor que otra y terminó con Denki y Anta rodando por el césped luchando en un parque. Tuvieron que separarlos todos y casi comenzaron otra discusión que los involucró a todos luchando por la supremacía de la simple opinión. Me duele la barriga. Toru sollozó entre risas mientras arrastraba a Izuku escaleras abajo, donde casi podían oír a sus amigos discutiendo. Izuku negó con la cabeza, divertido. ¿Cómo pasó de hablar de los estudios a hablar de si el agua moja? Entre risas, Toru preguntó. ¿El agua moja? Izuku no respondió, sabiendo que la discusión volvería a empezar.